Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. La hermana Mari me invitó a poder compartir una pequeña reflexión con ustedes y es lo que vamos a hacer en esta hora. Mi nombre es Marcela, para los que no me conocen. Bueno, estuve buscando un tema que lo haya hecho en mi iglesia y hace poco lo pude realizar y habla de... vamos a adentrarnos acerca un poquito a lo que fue la historia del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces vamos a buscar una palabra que utilizaba Pablo, una palabra muy específica que él siempre utilizó a lo largo de todas sus cartas. Siempre ocupaba una palabra, y esa es la palabra, esa palabrita que vamos hoy día a tratar de averiguar, de entender qué significa en profundidad, ¿ya? Vamos a ir a Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Y Filipenses 3:17 dice así: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí está la palabra, ¿cierto? Pero la vamos a ir viendo en otros textos también. Vamos a ir a 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 4:16. Y dice: Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo dice: les ruego que me imiten. Y uno dice: ¿por qué Pablo quiere que lo imiten? O sea, ¿qué tiene este hombre que quiere que lo imiten? ¿Por qué? Y vamos a ir ahora a 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1 dice, y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo, hermanos, era un imitador de Cristo. Pablo era una persona que encontró, hermanos, tanto buscar, encontró la fórmula de ser un vencedor. Y su fórmula de vencer era imitando a Cristo. Dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. La palabra, ya la vimos, ¿cierto? La palabra es imitar. ¿Y sabe lo que dice el diccionario sobre la palabra imitar? Yo la busqué y dice: comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante. Eso es lo que es imitar. Es reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo imitaba a Cristo. ¿Y en qué lo imitaba? Él quería imitarlo en todo, hermano. En todas las cosas. El apóstol Pablo era un imitador de Cristo. Pero, ¿cómo este hombre que vivió toda su vida en la iglesia? Porque vamos a suponer, ¿no? Porque él era un principal de la sinagoga, él era muy respetado, ¿cierto?, dentro de los judíos. Pero como este hombre que vivió, ¿cierto?, toda su vida en una iglesia, llegó a ser imitador de Cristo. ¿Qué tuvo que pasarle en su vida para imitar a Cristo? Y es ahí donde vamos a adentrar, porque eso es lo que nos importa a nosotros, ¿cierto? Porque como estamos viviendo en los tiempos finales, en los días finales de la historia de este mundo, tenemos que entender cómo fue que Pablo logró imitar a Cristo. Cómo fue que Pablo logró esa meta anhelada por todos los cristianos. Todos los cristianos necesitamos, ¿cierto?, imitar a Cristo. Pero vamos por partes. ¿Cómo fue que lo logró? Y lo primero que vamos a ver, vamos a ir a Hechos, el capítulo 9. No lo vamos a leer todo, sí, ya. Vamos a leer solo un poquito. Hechos, el capítulo 9. Y sabe que en Hechos, el capítulo 9, dice el título: La conversión de Saulo. La conversión.
Y esa palabrita es muy, muy, muy importante en este tiempo. Muy importante. Para ser imitador de Cristo, necesitamos una conversión como la que tuvo Pablo. Porque Pablo no se llamaba Pablo, recordemos. Pablo se llamaba Saulo y fue Dios el que le cambió el nombre. Como recordamos, para ir un poquito a la historia, Saulo era un perseguidor de cristianos. Él pensaba que de esa forma él defendía a Dios y era muy celoso de lo que él creía, al punto de matar, ¿cierto? Acordémonos de Esteban y todo lo que pasó y quizás cuantos más que a lo mejor no están escritos, uno no lo sabe. Pero sí una cosa, Pablo pensaba que estaba defendiendo al Señor, pero no lo entendió hasta que se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Y una forma, lo que me gusta del encuentro que Saulo tiene con Cristo, es lo que dice el versículo 3, capítulo 9, versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Hermanos, Saulo, a mí me encanta la reacción de Saulo, porque él primero cae del caballo y desde el suelo, porque él cae del caballo y no se levanta, no se para, él se queda ahí, se queda postrado delante de esta voz que le habla, y él le dice: Señor, perdón, le dice, sí, él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús, quien tú persigues. Hermanos, tuvo que haber sido increíble ese momento. Increíble, o sea, todo lo que él pensó un día del evangelio que él llevaba, de los ritos, de la ceremonia, de años y años, tras año, tras año, tras año, de algo que lo tenía vacío y que solo él pensaba que ese celo enfermizo por destruir esta secta, ¿cierto?, le iba a traer una paz a su corazón. Sin embargo, eso no le trajo nada, hermanos. Nunca llenó sus vacíos. Pero ese momento, cuando él estaba derrotado en el suelo, cuando él no tenía nada, estaba postrado en el suelo, él simplemente escuchó la voz de Dios y entendió todo. ¿Cómo pudo haber entendido todo, hermano? ¿Sabe cómo lo entendió? Porque Jesús estaba ahí, porque Jesús le habló personalmente, Jesús lo llamó. Y Pablo ya no fue a perseguir a los cristianos, Pablo fue ser parte de los cristianos. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Tal vez llevamos 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y todavía no entendemos qué significa ser adventista, qué significa ser un servidor de Cristo. Y eso es lo que Saulo entendió después de años, pero solo lo entendió, ¿sabe cuándo? Cuando se encontró con Cristo. Si él no se hubiese encontrado con Cristo, él jamás hubiese entendido nada, hermanos. Saulo se quedó postrado delante de él, se humilló delante de Jesús. Y sabe que a mí me ha dado, me llama la atención, porque Saulo no solo cuenta ahí el relato en Hechos 9, sino que está en otros capítulos de las cartas de él. Él siempre recuerda su encuentro con Cristo, siempre lo recuerda porque es algo importante, es algo que marcó su vida para siempre. No es algo que fue poquito y era, no, hermanos, fue algo constante a lo largo de su vida. ¿Usted sabe quién fue el apóstol Pablo, pues, hermano? Pablo entendió que su llamado fue para servir, para enseñarle a otros lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Sabe usted cómo Pablo llegó a imitar a Cristo? ¿Sabe cómo lo logró? Cultivando todos los días un encuentro con Jesús. Todos los días. Él nunca, hermanos,
nunca comenzó un día sin haber estado en la presencia de Jesús. Nunca, nunca. Todos los días de mañana, él buscaba a Cristo, buscaba la presencia de Dios y luego comenzaba sus actividades. Y eso marcó su vida para siempre, hermanos. Esas cosas que a veces uno encuentra que estoy cansado, que el trabajo, que esto, que el otro. Pablo, hermanos, no le importaba. Él de igual forma, preso, azotado, blasfemado, calumniado, de como sea, Pablo mantenía su relación con Cristo todos los días. Pablo, más que memorizar palabras, él entendió lo que quiso decir en Filipenses 4:13. ¿Sabe que ese texto a mí me encanta? Creo que, y de hecho lo tengo colgado en mi pieza, me lo regaló un hermano, y lo vamos a leer porque quiero que entendamos un poquito el contexto de lo que quiere decir Pablo con esto. Filipenses 4:13, y vamos a leer un poquito el contexto de lo que Pablo quiere decir, del 10 en adelante, ¿ya? Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todos estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí es lo que dice el texto que les estaba diciendo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe qué? Pablo, hermanos, entendió que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Y uno dice, a ver, ¿qué significa todo? ¿Se estará refiriendo a cuando yo tengo hambre y que yo voy a poder soportar el no comer? ¿Se estará refiriendo a que si yo tengo un dolor muy grande, yo voy a soportar ese dolor que me está pasando? ¿Sabe, hermano? ¿O será que si me llevan preso, ¿cierto?, por predicar de Cristo, porque para allá vamos, ¿cierto? Para allá vamos a una persecución, vamos a que el pueblo de Dios, hermano, va a ser probado de manera increíble, o sea, hasta lo sumo, o sea, el pueblo de Dios va a ser un vencedor y va a brillar en la tierra porque va a tener el carácter de Cristo y vamos a hacer, y todo eso se logra peleando la buena batalla todos los días. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo, es porque todo lo puede en Él. O sea, ¿qué quiere decir todo lo puedo en Cristo, hermanos? No es simplemente lo que le estaba diciendo, no solamente soportar pruebas, hambres, dificultades. ¿Sabe qué quiere decir también? Que usted y yo podemos vencer todos los pecados que tenemos en nuestra vida. Todos. Porque el Señor dice que todo lo puedo en Cristo. Él no dice algunas cosas o mesuradamente. No, Él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las personas, los redimidos, hermanos, van a vencer porque todo lo pudieron en Cristo que los fortalece. No solamente es dejar el orgullo, no solamente es dejar de decir garabatos, de ver películas obscenas, de estar sumido en un celular o en el internet o en las redes sociales o en este Netflix, o porque ahora como estamos en cuarentena, ¿cierto? No es simplemente, hermanos, cuando hablamos de todo, nos referimos a todos tus pecados. Todo lo que te aparta de Cristo, tú lo puedes vencer tomado de su mano. Eso es lo que Pablo quiso decir. Esa es la clave de Pablo.
para imitar a Cristo, hermanos, tú tienes que entender que todo lo puedes en Él. Todo. No hay nada que no puedas hacer en el nombre de Cristo. Solo se irán con Cristo aquellos que lo imiten. Cristo viene a buscar gente que se parece a Él, que tiene propósitos espirituales más que mundanos. Está malo tener propósitos mundanos, tener mi casa, mi auto, mi comodidad, tener un buen trabajo. No es malo, hermano. ¿Sabes lo que es malo? Cuando eso es mi prioridad y Cristo es tercero, cuarto, quinto, último. Cristo viene a buscar a un pueblo que lo imita. Mire, vamos a leer un poquito acá que dice este libro, que se llama Evento de los Últimos Días. Vamos a leer un poquito lo que dice la página 45. La página 45 dice lo siguiente, dice, debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Cada mañana, dice, mire, conságrate a Dios con tus hijos. No cuenten con los meses ni los años. No les pertenecen. Solo el día presente es de ustedes. Durante sus horas trabajen por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. El último día en la tierra. Así, hermanos, debemos trabajar. Debemos servir a Cristo. Pablo lo entendió así. Pablo dejó todo, hermanos. Pablo terminó sus días cosiendo carpas, ¿cierto? Porque eso era su oficio. Y de aquí por allá, y comía en casa de amigos, y nunca amasó una fortuna acá en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque entendió que su galardón, que su recompensa, no está en este mundo, está en el venidero, en el mundo en el que usted y yo vamos a ser felices. Pero ¿cómo vamos a ser felices? ¿Sabe cómo vamos a ser felices? Imitando a Cristo. Porque el que imita a Cristo, hermanos, irremediablemente feliz. Cristo viene y necesita un pueblo que lo imite. Apocalipsis 6:17 dice, ¿quién podrá mantenerse en pie si lo buscamos? ¿Sabe quiénes van a estar en pie en los días finales, cuando venga la aflicción sobre la tierra más terrible de lo que estamos viviendo hoy día? ¿Sabe quiénes? Los que imiten a Cristo. Los que todo lo pudieron en Cristo, que los fortalece. Ellos, hermanos, y solo ellos van a poder estar en pie cuando Cristo venga. Van a poder levantar la verdad. ¿Pero qué tengo que hacer hoy día? ¿Sabe lo que tengo que hacer hoy día? Dejar de pedir tanto por cosas. ¿Sabe qué tenemos que pedirle al Señor? Agregarle que cambie mi carácter, que cambie mi vida, que cambie mis pensamientos, que saque mi egoísmo, que saque todo lo que Satanás ha implementado en mi corazón, que lo saque de raíz. Eso es lo que tenemos que hacer. Esas deben ser nuestras oraciones. Para eso debiésemos ayunar, hermano, porque el Señor viene pronto y viene a buscar un pueblo que se parece a Él, un pueblo que lo imita, un pueblo que venció en todas las cosas, que dejó de ser garabatero, que dejó de ser envidioso, que dejó de ser amante de los deleites y de los placeres de este mundo. Sí, una cosa, todavía tenemos tiempo para buscar al Señor, todavía podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es el tiempo, no pierdan más el tiempo, hermanos, queda tan poquito para que Cristo venga, estamos a punto de la ley dominical, estamos a punto de que esto se termine, que esto se derrumbe. Entonces, esperemos en el Señor, pero esperémoslo con los brazos abiertos. Que el Señor les bendiga en esta tarde y que podamos comenzar una semana tomado de la mano del Señor.